Daremos inicio a este documental planteando la línea de conducción que seguirá, a saber, un rápido análisis de los elementos de la fórmula de la demanda agregada, introducida por Maynard Keynes, con el fin de ilustrar aquellos componentes que forman el total de las diferentes economías. Posteriormente nos centraremos en la exposición y definición del último elemento de la fórmula, el sector externo, dando por hecho que estamos hablando de economías abiertas que tienen interacción e intercambios con las otras economías del mundo. A continuación, repasaremos los principales temas vinculados con este sector, por ejemplo, exportaciones netas, exportaciones e importaciones, balanza de pagos, cuenta corriente, cuenta de capitales, cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones, y tipos de cambio, fijo o flexible. En este caso, incluiremos levemente los efectos al hacer un pequeño estudio de caso, mas no nos detendremos especialmente en ellos. Después se intentará hacer, desde un enfoque más preciso, una relación entre la balanza de pagos, los tipos de cambio y la política económica internacional. Esta última sección del documental buscará exponer, especialmente, el problema que se ha presentado en la balanza de pagos de las economías latinoamericanas a partir de la crisis de la deuda externa, ocurrida en el periodo de los años 80, momento en el que comenzaron a desplegarse una serie de mecanismos impositivos que modificaron las economías mediante la introducción de políticas económicas neoliberales. Una manera sencilla de iniciar el análisis macroeconómico parte de la fórmula sistematizada por Keynes, que contempla los componentes de la demanda agregada de las economías. Esta fórmula es la siguiente: C más I más G más X menos M, donde C es el consumo, I la inversión, G el gasto, X las exportaciones y M las importaciones. Estos dos últimos elementos conforman el sector externo. El consumo es el valor de los bienes y servicios finales comprados por las familias, que está determinado por el ingreso disponible con que cuentan. A su vez, este ingreso solo puede destinarse al ahorro o al consumo. El gasto, compras de gobierno o el sector público contiene las funciones del gobierno como agente económico en relación con su papel de administrador, comprador, pagador, entre otros. Para realizar estas acciones, el gobierno se vale de instituciones y leyes para obtener los recursos que las financiarán. La inversión trata de la ampliación de los activos fijos mediante la compra de mobiliario, equipo, máquinas, construcción de obras, entre otros. La inversión es representada por la formación de inversión bruta o total, compuesta por la inversión neta más la depreciación. Asimismo, está afectada por una serie de variables como la tasa de interés, las expectativas de ganancia, la seguridad de la inversión, la estabilidad económica de los mercados, de la competencia, etc. El sector externo habla de las exportaciones netas de una economía, es decir, las importaciones restadas a las exportaciones o, dicho de otra manera, las exportaciones netas comprenden el gasto de los residentes en bienes y servicios producidos en el extranjero y el gasto de extranjeros en bienes y servicios producidos en el país. Las exportaciones son la venta de bienes y servicios producidos en un país al resto del mundo. Las importaciones son la compra de bienes y servicios hechos por los residentes de un país a los países del resto del mundo. Es esencial anotar que se pueden producir dos casos en la relación de las importaciones y las exportaciones. Si se realizan más importaciones que exportaciones, se incurre en un déficit comercial. En caso contrario, se hablaría de un superávit. La manera en que se contabilizan las transacciones internacionales es mediante la balanza de pagos, que es un estado contable que registra las transacciones entre los residentes de un país y los residentes de otros países. A partir del año 2017, la balanza de pagos mexicana y de otros países se ha homologado para satisfacer las directrices del Fondo Monetario Internacional, por lo que ahora una balanza de pagos debe estar compuesta por cuatro cuentas: la cuenta corriente, la cuenta de capitales, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. A su vez, la cuenta corriente está compuesta por cuatro cuentas. La primera de ellas es la cuenta de bienes, que registra todos los bienes exportados e importados, por ejemplo, mercancías primarias y manufacturadas. La segunda cuenta es la de servicios, que contiene el transporte, los viajes, el turismo, las fianzas, los seguros, las pensiones, entre otros. La tercera es la cuenta de ingreso primario, que contiene las utilidades, los dividendos, las rentas, los intereses, las ganancias, etc. La cuarta y última cuenta es la de ingreso secundario, que trata de las transferencias producidas por las remesas. La siguiente gran cuenta de la balanza de pagos es la cuenta de capitales, que, básicamente, contiene todo lo vinculado con los bienes de capital, es decir, maquinaria, equipo e instalaciones.
La tercera cuenta de la balanza de pagos y que fue recientemente separada para su contabilidad independiente es la cuenta financiera. Esta cuenta se divide en inversiones directas o de cartera, préstamos, que es aquello relativo a la deuda, y banca, que puede ser la banca central, la privada o de desarrollo. Finalmente, la cuenta de errores y omisiones tiene como principal función saldar todo aquello que no esté emparejado en las cuentas anteriores, con el objetivo de equilibrar los pagos. Sin embargo, esta cuenta es engañosa, ya que en ocasiones los gobiernos la utilizan para justificar transacciones dudosas, aludiendo a que son causadas por el narcotráfico, el contrabando o la salida y entrada de dinero sin haberse registrado. Hemos llegado al momento de hablar del tipo de cambio, que es posible definir como el valor de mercado de una moneda nacional en relación con otra. En este sentido, el precio al que se paga depende de la oferta de la moneda y de su demanda. También es preciso mencionar que la moneda extranjera recibe el nombre de divisa. Principalmente existen dos tipos de cambio. El primero de ellos es el tipo de cambio flexible, que fue adoptado por el sistema internacional a partir de 1973, momento en el que se abandonó el tipo de cambio fijo utilizado históricamente y que se reafirmó con el sistema de Bretton Woods. El tipo de cambio flexible implica una fluctuación y un ajuste que dependen de la oferta y la demanda propias del mercado de divisas. En este sentido, el cambio del comportamiento de las divisas se conoce como apreciación o depreciación. En el primer caso, la apreciación ocurre cuando una moneda es más cara frente a otras monedas. En el caso contrario, se vuelve menos cara. Aunque este sistema es utilizado en la actualidad, no deja de tener inconvenientes, ya que las fluctuaciones pueden ocurrir de un día para otro, por lo que se transmite cierta inseguridad al mercado y las industrias exportadoras e importadoras, así como a los inversionistas. Además, el sistema flexible no ha sido completamente respetado, ya que las economías, mediante la intervención de sus instituciones centrales, intentan determinar el comportamiento de las fluctuaciones, con especial ventaja para las economías más poderosas, que poseen mayor campo de acción. En este sistema, el control del tipo de cambio puede ser utilizado como una arma económica. Un tipo de cambio fijo ocurre cuando el Banco Central puede dar la seguridad de que la moneda nacional siempre tendrá un cierto precio frente a otras monedas. Esto depende directamente de la fortaleza de las reservas de los bancos centrales, que, en el pasado, eran fijadas en relación con la cantidad de oro poseído. Este sistema fue ampliamente utilizado antes de la Primera Guerra Mundial, debido a que en 1933, con el abandono de Estados Unidos del sistema de Bretton Woods y el colapso ocasionado por la gran crisis de 1929, todos los países también lo abandonaron. En este sistema, al comportamiento de la moneda nacional respecto de las otras monedas se le denomina devaluación o revaluación. Una devaluación ocurre cuando la autoridad central sube el precio de las monedas extranjeras en relación con la nacional. En caso contrario, se estaría hablando de una revaluación. El principal problema de este tipo de cambio es que las economías cursaron por un momento en el que sus reservas eran insuficientes o incluso inexistentes, teniendo que recurrir a métodos alternos para hacer frente a las transacciones internacionales que deseaban realizar, incluida la reducción de presupuesto, el control de precios o el endeudamiento. Esto derivó en las graves crisis de balanza de pagos. Alrededor de 1870 es posible fijar la fecha de uso del patrón oro como un sistema de tipo de cambio fijo. Como resultado de las guerras mundiales y la crisis de 1929, se hizo un gran y posiblemente último intento por inyectarle nueva fuerza a este mecanismo. Esto se tradujo en el sistema de tipo de cambio fijo concretado durante las conferencias de Bretton Woods, que dio origen al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y que contemplaba la afiliación de la mayoría de las economías de mercado del mundo. En este sistema se fijó la paridad del dólar al oro en una equivalencia de 35 dólares la onza de oro. Con esto se inició la etapa de control estadounidense y del ascenso de esta potencia a una hegemonía mundial, por ende, del dólar como la moneda por excelencia para realizar la mayoría de las transacciones internacionales. Para esta época, los Estados Unidos se convirtieron en el principal acreedor del mundo, y los países de Latinoamérica cayeron bajo la órbita de dominación estadounidense. Ya durante la época de la Revolución Industrial, con el surgimiento a la vida independiente, las economías de América Latina habían empezado a acumular una considerable deuda externa, ya que sus procesos de industrialización requerían fuertes cantidades de dinero que en muchas ocasiones no poseían. Se llevaron a cabo importantes préstamos, principalmente por parte de los Estados Unidos, con el fin de ejercer una dominación política y económica de esta zona y excluir la influencia europea.
se marca el inicio de la crisis de la deuda externa con el cese del pago de los servicios de la deuda externa por parte de México en 1982, lo cual se contagió generando crisis financieras en los países centrales. En esta primera etapa de crisis se impuso un modelo de industrialización hacia el interior, sobre todo con base en la sustitución de las importaciones. También se devaloraron las monedas nacionales, se crearon bancos de desarrollo y corporaciones de fomento industrial. Se impusieron tipos de cambio fijos, controles de capital y el dólar se convirtió en una moneda de reserva internacional, redituándole en importantes beneficios a Estados Unidos. Se fundó el Fondo Monetario Internacional como un organismo que concedía préstamos y vigilaba la permanencia del equilibrio de poder internacional mediante una política económica activa que benefició principalmente a los países industriales, especialmente bajo un mecanismo de derechos de voto. La particularidad de este organismo es que era capaz de imponer medidas de ajuste unilateral a los países con déficit que pedían préstamos. Durante los años 70 se intensificó el endeudamiento. Se presentó un déficit en la cuenta corriente de las economías. Se advirtió que el modelo de sustitución por importaciones había fracasado y los países latinoamericanos se volvieron más dependientes de las importaciones de bienes de capital, a la vez que disminuía la inversión interna y las exportaciones. Existía una gran afluencia de dinero al exterior y muy poco se quedaba en las economías para realizar un verdadero aprovechamiento. Se iniciaron una serie de renegociaciones con el Fondo Monetario y con los clubes de acreedores, que beneficiaron la entrada de capital extranjero mediante la aplicación de políticas neoliberales. Es importante mencionar la existencia de otro cambio de paradigma en el que el sistema fordista llegó a una crisis. Estados Unidos perdió campo política y militarmente con el surgimiento de los mercados de eurodólares y con el abandono del sistema del tipo de cambios fijos en 1933. Asimismo, se desplomó el sistema de Bretton Woods. A raíz de los cambios producidos por la crisis del petróleo y durante un tiempo, los países de la OPEP ganaron cierto poder, dándoles la oportunidad de colocar su excedente en el sector que ellos decidiesen intervenir. En este caso, se trató del financiero, al que seguían recurriendo los países tercermundistas para financiar su déficit en las balanzas comerciales. En este nuevo apogeo de la crisis se intentó la solución por medio de un modelo de acumulación financiera y de una liberalización radical de los flujos de capital. Esta liberalización no fue especialmente benéfica en todos los sentidos en América Latina, ya que principalmente fue orientada al mantenimiento de las dictaduras del sur. Otro de los principales mecanismos de liberalización del comercio fue propuesto por el GATT, dando inicio a una ronda en Uruguay en 1986, la cual imponía condiciones desiguales de comercio multilateral. En Europa se creó la zona del euro, y esto puso en alerta a los Estados Unidos, que influenciados por la concentración de las monedas bajo una moneda fuerte con estatus de reserva internacional, extendió su dominio monetario por América Latina, por lo que estos países vivieron en la nueva zona del dólar. La serie de desajustes contradictorios de Estados Unidos reforzó la política exterior agresiva de este país. Los Estados Unidos ahora se convertían en uno de los principales deudores a nivel internacional. En este sentido, hizo dependientes a las economías latinoamericanas de su mercado financiero para paliar su propia crisis financiera. La crisis de la deuda fue duplicada por una crisis bancaria. El Fondo Monetario Internacional y los demás acreedores introdujeron la revisión de las deudas caso por caso para evitar la organización de los países deudores. Impusieron controles, restricciones y políticas monetarias, fiscales y salariales, y contemplaron la implementación de reformas estructurales que implicaban la apertura, la privatización y la desreglamentación de las economías. También se planteó el Plan Brady y el Plan Baker para atenuar la recesión e inyectar nuevos préstamos, con el fin de restablecer la capacidad de pago, la credibilidad de los mercados financieros internacionales y de reducir la misma deuda mediante su transformación en otros términos económicos. A manera de conclusión, es de resaltar cómo fueron utilizadas las circunstancias de la balanza de pagos latinoamericanas para asegurar el control estadounidense sobre el área, primero bajo términos de imposición en el sistema internacional y, hacia la actualidad, con la formación de instrumentos jurídicos como el Telecan que avalen tal disposición. Contenido dentro del tema de la balanza de pagos, también es necesario apuntar la importancia del uso de los tipos de cambio como un mecanismo para modificar sustancialmente las economías, especialmente a partir de la caída de América Latina en la dominación de los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.